aunque a algunos de ustedes no les gusta exponer, a mí sí me gusta, no tampoco desde la universidad, ¿no? Pero le he descubierto la utilidad sobre todo, ¿no? A exponer. ¿Cuál es la mayor la utilidad que yo veo? Es leer, ¿no? Y es repasar. Aún así, sean conocimientos que ya tenía, ¿no? O al presentarlos o al diseñarlos acá, se me quedan más, ¿no? Y lo otro es el entrenamiento para transmitir mensajes, ¿no? Nuevamente, aunque no lo crean, ustedes van a transmitir mensajes, quizá no acá, me refiero terminando su carrera, sean internos o la especialidad, ¿no? Sino ustedes también van a transmitir mensajes a sus pacientes, a familiares. Y si no desarrollan esta habilidad de comunicarse, el paciente no les va a entender. Aún así, ustedes den el mejor tratamiento que han leído en la guía del 2025, ¿no? No les va a entender y por lo tanto el paciente no va a mejorar. Bueno, ahora sí vamos al caso. Bueno, esta es la agenda que voy a hacer, les voy a presentar el caso y como les dije, ¿no? Vamos a ir paso a paso cómo fue la atención de emergencia, cómo fue la atención en hospitalización. Vamos a analizar algunos exámenes auxiliares, no todos, vamos a analizar el tratamiento que le dieron, que recibió la paciente y al final unos mensajes. ¿Alguien no ha visto ninguna de esas dos películas? Que seamos médicos no quiere decir que no vamos a ir al cine, no vamos a tener streaming, ¿no? No, todos la han visto. Ya, ok. Matrix también, supongo. ¿No la has visto? Ya. Bueno, les pregunto para no hacer mucho spoiler, ¿no? Porque les recomiendo que la vean si es que no las han visto, ¿no? Obviamente son películas de ciencia ficción, claro, no a todo el mundo le gusta películas de ciencia ficción, ¿no? A algunas le gusta más terror, otras más las comedias, no lo sé, ¿no? Yo no las vi en el cine, obviamente, la primera la vi en esa época, ¿no? 91. Había todavía VHS, pero copia, ¿no? No era original. Y Matrix la vi en televisión en cable, ¿no? Ya después la he vuelto a ver ya en streaming. La he vuelto a ver esta semana para esta presentación también. Está en HBO si es que tienen. A ver, ¿por qué pongo esto? Y esa es una secuela, ¿no? Terminator 2, de la primera película que fue de los 80, que hablaba, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Que se desarrolló tanto, no es un spoiler, pero destruyó el mundo y a la humanidad, etcétera, ¿no? Y la segunda película, Matrix, creo yo que es mejor en cuanto al tema de los mensajes. Tiene un montón de mensajes filosóficos de varias partes se les diría de la humanidad, ¿no? Pero también tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a presentar el caso ahora sí, ¿no? Estos datos yo no los he tomado, ¿no? Los he tomado de la historia clínica. Básicamente esto es de un informe médico que hicieron en emergencia. La paciente ingresó el 23 de septiembre, el informe, la fecha es del 6 de octubre. El tipo de enfermedad tal cual, ¿no? Lo ponen ahí, una semana, astenia, sangrado vaginal, náuseas y vómitos. Y el examen físico, 170, 90, estaba estable, ¿no? Pero había palidez severa, dolor abdominal, pero los pulmones cuando ingresó estaban normales. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, más de 30. Para engancharlos, a ver, pueden usar su celular y con el QR les va a salir un forms, ¿no? Para que marquen qué diagnóstico les parece a ustedes, con esos datos, obviamente, ¿no? Acá no hay una respuesta incorrecta porque efectivamente son datos muy generales, ¿no? 8, 10 ya. A ver, vamos a las respuestas. Ya 13. Hay variables. A ver, vamos a analizar un poco estas respuestas. Ya, a ver, la que han marcado más es anemia hemolítica autoinmune, 28%, quizá por la palidez tres cruces, ¿no? De ahí sigue falla renal aguda con 21 y cáncer de cervix metastásico con 21 también. Sepsis por ITU, 14 y uno marcó, creo yo, necesito laboratorios ya. A ver, la idea para pedir laboratorios es que nosotros planteemos primero un diferencial, ¿no? O sea, no es pedir por laboratorios a ver qué me sale. Siempre deben plantear un diferencial. Probablemente se equivoquen, sobre todo si no han terminado la universidad y aún así de residentes, ¿no? Yo de R1 me he equivocado bastante. De asistente también me he equivocado, quizá menos que de R1, pero también me he equivocado. Pero la única forma de que no se equivoquen, mejor dicho, es que no hagan nada, pues, ¿no? Si no hacen nada, pues no me voy a equivocar, pues, ¿no? Pero si no hacen nada, en medicina, los pacientes se mueren, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Ya cuál es
al final la respuesta correcta o no, o qué le pasó al paciente o qué siguió en el paciente, ¿no? Porque obviamente la información, y ojo, eso también es importante, ¿no? La anamnesis la tomaba alguien. Los datos que te da el paciente o el familiar son unos, pero también depende del médico o del interno o del externo, R1 o asistente, que sea más exhaustivo en las preguntas, ¿no? Preguntar otros datos. Ya, si yo pienso falla renal aguda, ¿por qué no pregunto si tiene oliguria, ¿no? Por ejemplo. Y si no la tiene, ponerlo, ¿no? Niega oliguria. Pero eso no estaba escrito en la historia, ¿no? Estos datos también son en el informe. La paciente se complica, hace falla respiratoria, ingresa a ventilación mecánica y le tienen que hacer hemodiálisis. Ya por ahí van sacando que ha tenido falla renal, ¿no? No sabemos si aguda, crónica, reagudizada. Y efectivamente, ¿no? Ya después, ¿no? En la historia trajeron un informe que la paciente tenía, ya diagnosticado con biopsia, un NM cervix estadio 3B. Entonces, muy probablemente esa falla renal era por la obstrucción por la neoplasia, ¿no? Y miren, ¿no? Si ven abajo, el informe es del 11 de septiembre, pero la consulta es de agosto, un mes antes. Estamos hablando de agosto, septiembre, ya un mes de, por lo menos, de enfermedad, ¿no? Ya, los que pedían laboratorio, ¿no? Estos del laboratorio efectivamente tenían una anemia severa, 6, leucocitosis, evasión izquierda, pero tenía una creatinina en 8, ¿no? Lo cual sale una tasa de filtración glomerular de menos de 10 para el día del ingreso, ¿no? El 29 de septiembre. Y estos son los diagnósticos que plantean en ese informe. Para ese momento todavía estaba en la UCI, estaba en emergencia. Insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, sepsis urinaria, probablemente había un examen de orina, urocultivo, no lo sabemos. Ahí ya lo cataloga, ¿no? Enfermedad renal crónica 5, ¿no? O grado 5. Terapia de reemplazo renal, hipertensión, anemia y la neoplasia de cervix. Ahora, a la paciente le colocan una nefrostomía. Y con la nefrostomía, miren, el 8 de octubre nada más, la creatinina cuánto bajó, ¿no? Ojo, a ver, hay que tener claro algo también, ¿no? La diálisis no es que haga bajar la creatinina, ¿no? La diálisis disminuye la hipercalemia, la acidosis, la congestión pulmonar, ¿no? O sea, reemplaza la función del riñón, pero no es que haga magia así, ¿no? Y cura el riñón, ¿no? No, eso no es, ¿no? Lo que tengo que hacer, a la par de dar hemodiálisis, es buscar la causa de la falla renal y resolverla, ¿no? Si no se hace eso, el paciente va a seguir en diálisis y a pesar de diálisis quizás puede fallecer igual, ¿no? En este caso, obviamente, ya se las había adelantado, la falla renal era por UPO, ¿no? UPO bilateral por la ANM. Entonces le hicieron una nefrostomía y salvaron al menos su riñón. Y con eso la creatinina bajó. No hay acá mucha ciencia, ¿no? Nuevamente, otra cosa que no se hace es la tasa de filtración glomerular. No solamente es que haya tiene creatinina en 1, pero es distinto tener creatinina en 1 en alguien de 80 kilos, con masa muscular, que una abuelita de 90 años, adelgazada, no es lo mismo. Ustedes pueden decir, no, creatinina en 1 está bien. No, tienen que sacar la tasa de filtración glomerular. Ya ahora ustedes tienen su celular y pueden sacar cualquier calculadora, así es que no saben la fórmula de Cochrane, ¿no? Y la paciente sale de alta el 10 de noviembre, con la nefrostomía, obviamente, ¿no? Tuvo que venir una semana después a emergencia porque se le obstruyó la sonda y le dolía. Para ahí le tomaron una creatinina en 0,95, lo cual no estaba muy alterada, ¿no? Si bien subió un poco al alta, pero le desobstruyeron, creo que estuvo un par de días y le dieron de alta, ¿no? Pues podríamos resumir el caso así, ¿no? Una mujer de 48 años que tenía antecedente de hipertensión arterial, le diagnosticaron en agosto una neoplasia de cervix maligna que le produjo una uropatía obstructiva, o hizo falla renal, y mejora con hemodiálisis y nefrostomía, ¿no? Acabó el caso. No, todavía. La paciente regresa casi 2 semanas después. Y esta es la historia, la he puesto ahí, pero quizás no puedan leerla, ¿no? Pero básicamente dice 4 días de dolor abdominal, y acá hay otros datos. Secreción vaginal probablemente por la neoplasia, ¿no? Náuseas y vómitos de nuevo 10 veces, fiebre, baja de 15 kilos en 3 meses. Y acá ya pone el antecedente de cáncer de cervix y nefrostomía. Este es un resumen que nuevamente llega con pulmones normales, un Glasgow 15 pone el lote, pero ruidos hidroaéreos disminuidos y dolor a la palpación profunda en hipogastria. Les hago otra pregunta. Mujer de 48 años, hipertensa, que
Estuvo hospitalizado un mes antes, más o menos, por falla renal aguda y sale de alta mejor con una nefrostomía, ¿no? Ah, ojo, ¿no? Después del alta ya no le indicaron diálisis porque la creatina estaba bien, ¿no? No tenía sentido, ¿no? Y reingresa con 4 días de dolor abdominal, secreción vaginal, náuseas, vómitos. Y les pregunto, ahora distinto, ¿no? No es cuál es el diagnóstico, porque tiene varios, ojo, ¿no? Tiene varios diagnósticos, sino cuál es el diagnóstico que para ustedes probablemente explica la mayoría de síntomas que tiene la paciente. Y a ver, analicemos las respuestas. Ah, la mayoría ha marcado que todos los síntomas son explicados por el cáncer metastásico. A ver, dolor abdominal, que era más que todo en hipogastrio. Secreción vaginal, sí, ¿no? Esas dos cosas sí puede producir las neoplasias, ¿no? Pero náuseas y vómitos, fiebre, poco probable, ¿no? Ahora, no es que la neoplasia la debutó en agosto, ¿no? Que le hicieron una biopsia, o en noviembre que le hicieron la nefrostomía, ¿no? Esa neoplasia ya tenía varios años, ¿no? Llegó tarde, lamentablemente, porque no se hizo un Papá Nicolau, no se hizo examen ginecológico, ¿no? Ahora, la obstrucción intestinal podría ser, ¿no? Podría ser, aunque la neoplasia de cervix no producen necesariamente obstrucción intestinal, puede haber otra causa, no lo sabemos. Y sepsis por itus sí podría explicar, ¿no? Los vómitos, las náuseas, la fiebre, ¿no? De acuerdo, podría serlo. Y la naranja de la falla renal aguda. También en falla renal puede haber náuseas y vómitos, pero la fiebre no, ¿no? La fiebre sí debe ser por infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué plantean en emergencia? Plantean solo eso, dolor abdominal y descartar hitos, ¿no? Y este es el plan de trabajo, nada más, nuevamente, el plan de trabajo inicial, ¿no? Estos son los exámenes de laboratorio. Sí, llegó con falla renal, reagudizó la falla renal, salió de alta con 0,8, ¿no? Por ahí un 0,9, pero ahora está en 4. Un PCR elevado, leucocitosis igual, y abajó la tasa de filtración glomerular. Y sí, pues estaba infectada, ¿no? Obviamente la discusión no va a ir por el tema de la ITU, ¿no? Lo que pasó con la paciente es que probablemente no le dieron unas, y ahí va el tema de la comunicación, ¿no? No le dieron unas indicaciones o se la escribió en el papel y léalo nomás, ¿no? No le explicaron cómo tenía que manejar la nefrostomía y se contaminó, pues, ¿no? O se obstruyó también probablemente, ¿no? Porque para que haya hecho creatinina elevada, una sepsis no te eleva tanto la creatinina, ¿no? Algo que esté en shock, ¿no? Pero la paciente no llegó en shock. Esta es la evolución de emergencia, plantean sí, ITU complicada, el NM cervix, monorrena. En realidad no era monorrena, ¿no? Sino que tenía una nefrostomía en el riñón izquierdo. Y esto es lo que me sorprendió después, ¿no? O sea, leyendo en orden, ¿no? Que decía ahí PBBS sin TARB, ¿no? Bueno, ese es un término para los que no saben, es un paciente que tiene infección por VIH, que no está recibiendo tratamiento antirretroviral. Pero ese dato no aparecía en ningún sitio, ¿no? Y lo otro, IRC sin terapia de reemplazo renal. No, nuevamente, no era IRC, digamos, estadio 5, ¿no? Una falla renal aguda. O, bueno, una falla renal crónica, pero quizá uno que se reagudizó por la obstrucción y la infección probablemente. ¿Y de dónde sacaron ese dato? Tenía un examen que nadie lo comentó, pues, ¿no? Y tenía un VIH positivo, ¿no? De noviembre. Pero es otra cosa, ¿no? La paciente probablemente ni lo tenía interiorizado, o el familiar, ¿no? De ese diagnóstico, ¿no? Porque la historia clínica es anamnesis, es recabar datos del paciente o del familiar, ¿no? Y un diagnóstico de VIH, sí, la mayoría creo que se les queda grabado, ¿no? Hablo de pacientes, de familiares, ¿no? Pero un dato que me llamó la atención es ese, ¿no? Miren la presión 160/90 y ahí describen que si bien estaba despierta tenía bradilalia. ¿Eso por qué sería? A pesar nuevamente que estaba LOTEP, ¿no? Y no había focalización ni irritación meningia, ¿no? Le hacen el RP, se extraxona y disparan interconsulta, ¿no? Nefrología, puro, infecto, y así, disparan, ¿no? Bueno, los que han rotado conmigo siempre les digo eso, ¿no? Ya le dejan o le dan el papel a otra persona para que piense por mí, ¿no? El interconsultante. Y muchos no saben que ese interconsultante es un R1 como ustedes, que hasta quizá ustedes lo conocen y saben menos que ustedes. Pero no, el nefro dijo, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? No, sí, maestro, ¿no? Pocos, no puedo decir de todas las especialidades, ¿no? Pocos sí vienen los asistentes, ¿no? Algunos asistentes también. Y aún así, ¿no? Aún así ven el asistente a veces juzga solamente por la información que ha sacado el rotante o el R1, ¿no? Y si se pasa un dato importante,
se puede llevar un diagnóstico incorrecto. ¿Qué dice nefrología? Entonces, cambiar antibióticos, sí, de acuerdo, ¿no? Un paciente que llega en esas condiciones, no le hubiera puesto ceftriaxona, teniendo en cuenta que venía de una hospitalización larga, tenía una nefrostomía, ¿no? Solicitar control de urea-creatinina, bueno, sí, eso es lógico, ¿no? Ya, tienen que interconsultar para que ustedes tengan que hacer eso, no deberían, ¿no? Ahora, tampoco es que le tiene que pedir urea-creatinina cada 12 horas, ¿no? Como a veces piden a entrada y salida, ¿no? Que tampoco tiene sentido, salvo que el paciente, ojo, ¿no? Tengo un trastorno hipocalemia severa, pues no, sí, le tengo que tomar, no a las 12 horas, más bien le tengo que tomar antes, ¿no? Le doy tratamiento y controlo, no es que la haga de salida, ¿no? Pero a todos los demás pacientes que tienen otra cosa, eso de tomar o en exámenes cada 12 horas tampoco tiene sentido. Pero en este caso sí, ¿no? Una falla renal aguda que viene infectada, sí debería tener un control posterior. Evaluación por oncología y seguimiento urocultivo, ecografía renal. Ese comentario, ¿no? Llama la atención, ¿no? No tributario de diálisis de emergencia. Y me hizo recordar con lo que cirugía escribe, ¿no? No quirúrgico al momento. Bueno, pues, ¿no? Si es que tú le pides en la interconsulta para diálisis, sí, pues, ¿no? Te pueden responder así, ¿no? No diálisis de emergencia. Pero a veces hay otras cosas que puede hacer alguien, un médico más experimentado, ¿no? Si es que en este caso vino el R3 o vino el asistente, ¿no? Buscar más cosas que se pueden escapar o se nos pueden escapar. Y oncología obviamente que va a responder, pues, ¿no? Oncología está dirigido a dar un tratamiento, sea quimioterápico o sea radioterápico, ¿no? Pocas veces tenemos que interconsultarlo para que me hagan el diagnóstico. No debería ocurrir nuevamente. Estamos hablando de medicina interna, ¿no? De emergencia. Entonces, obviamente, te pide que lo interconsultes cuando se pase el proceso agudo, ¿no? O que el paciente se estabilice más, ¿no? Y bueno, la paciente en realidad estaba estable, ¿no? Y la hospitalizan, o indican la hospitalización. Por eso diagnóstico, CITU, IRC y NM de cervix. Temprano en la mañana del primero. Primero, ojo, es viernes, he puesto ahí los días para que se vea. Yo ahí todavía no la conocía, o sí conocí a la paciente, ¿no? Ok, entonces vamos en hospitalización. Esa es la historia de hospitalización. Que ojo, le hicieron el domingo no porque el interno el sábado no vino, el viernes segundo no vino, ¿no? Sino, y pasa, ¿no? Tú puedes indicar una hospitalización en emergencia, pero pasa algo y no hay camas o se complicó alguien, no lo sé, pues no pasó, ¿no? Indicaron la hospitalización el primero, pero se hospitalizó el sábado en la noche, creo, ¿no? Y el domingo le hacen la historia. Y esta es una mejor historia, o de alguna forma, ¿no? Tiene un tiempo de enfermedad más largo, que es lo correcto, ¿no? 3 meses. Pero miren cómo comienza, ¿no? Debilidad, hiporexia, aparte de los náuseas y vómitos, edema. O sea, ya tenía, ¿no? Desde ese problema ya la falla renal, ¿no? Describe lo de las diálisis, la nefrostomía, pero este es un dato importante, ¿no? El familiar refiere que al alta la paciente persistía con letargia, con hiporexia, con náusea. ¿Por qué? Si yo ya resolví la infección, yo ya resolví la falla renal, bueno, yo no, sino los médicos que la trataron, ¿no? La creatinina bajó, ¿por qué seguía con todos los síntomas? Nuevamente, estamos hablando, o bueno, acá le han sacado el dato del alta. Y sí me acuerdo, ¿no? Que la paciente me dijo, no, doctor, yo seguía mal, me sentía mal, ¿no? Ya después se puso peor porque se obstruyó, se infectó, ¿no? Y ahí la trajeron por eso, ¿no? Ya, pero este es un dato importante. 2 meses, bajé peso, nefrostomía, 4 días, lo mismo, ¿no? La secreción, acá pone hematuria, los vómitos, pero ponen acá un dato también, ¿no? Confusión. Ya, me pueden decir la sepsis por ITU da confusión. Sí, es cierto, pero generalmente cuando el paciente o tiene otro problema, ¿no? Una encefalopatía hepática, o bueno, una cirrosis o falla renal y se reagudiza, pues la causa no es la ITU, la infección, o cuando el paciente hace shock o sepsis severa, ¿no? Ahí también puede ser, pero el paciente no está en shock. Y la falla renal, porque me puede decir sepsis severa, falla renal, no, es por la obstrucción, pues, ¿no? Ya tenías el antecedente de lo que tuvo, ¿no? Y que se resolvió con la nefrostomía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía, si resolvieron los problemas de infección y falla renal, ¿por qué seguía con los síntomas? Y bueno, en la historia sí este es un defecto, no se describe más detalles en la memoria, la atención y el Minimental, ¿no? Que no es algo difícil que se haga, ¿no? Googlean Minimental y lo pueden, ya, si quieren imprimir, ya, si no quieren sentarse ahí. Bueno, lo ideal es que sí lo hagan en frente del paciente ustedes, ¿no? Y lo completen. Ahí pueden detectar algunas fallas en el pensamiento de una persona.
Por más que el paciente esté despierto, orientado, sepa qué día está, sepa que reconozca a sus familiares, en el Minimental pueden detectar algo que esté comenzando. Debilidad muscular generalizada, 4/5, pero no había deficiencia motora, ¿no? Y estos son los diagnósticos que colocan. La historia que tienen externos, internos, inclusive creo que las notas de ingresos también ya la tienen segmentada, ¿no? Esto es bueno, pero es bueno si la van a usar, ¿no? Acá yo tengo que poner todos los problemas del paciente, no solamente uno, no solamente el mayor. Ya, ok, primero tengo que poner el más, digamos, grave, ¿no? Pero si yo no pongo acá todos los problemas, después acá yo no voy a poder plantear todos los diferenciales que puedan tener el paciente. Ahora, acá llama la atención, ¿no? Porque si ustedes ponen un solo problema, dolor abdominal, entonces todo esto está producido por el dolor abdominal, ¿no? Si el paciente tiene anemia, tengo que poner acá palidez, pues, ¿no? Como problema. Más bien anemia deben ponerlo acá. Acá lo que se pone, descartar ferropenia, descartar deficiencia B12 o otra causa de anemia. Porque si no ponen así, no van a saber qué pedirle, ¿qué? Un hemograma nada más. ¿Y después qué? Darle hierro o pedirle ferritina nada más. No necesariamente. Si ustedes le piden un frotis y sale macrocitosis, ¿qué sentido tiene darle hierro, no? Ah, ya, ¿y por qué ponen ITU por pseudomonas? Sí, pues porque ya tenían el cultivo, pues, ¿no? Que salió positivo y obviamente no era válido la ceftriaxona y tenía que recibir carbapeneo, aunque miren, acá también la micacina era sensible, pero en la paciente que tiene falla renal no debería elegirse aminoglicosidos. Y esta es la tomografía no de ahora, ¿no? O no de esta hospitalización, ¿no? Sino del 7 de noviembre antes del alta, ¿no? O mejor dicho, cuando le pusieron nefrostomía que se ve acá, ¿no? Y acá ya se veía la hidronefrosis, pues, ¿no? Y acá tenía 0,81 de creatinina. Esta es la nota de ingreso, ¿no? Nuevamente solamente se queda en 4 días, ¿no? Eso es lo último, ¿no? El tiempo de enfermedad es largo. Pero acá sí rescato el estreñimiento, ¿no? Ese dato sí no estaba en otra parte de la historia. Entonces, completando, tiene otros problemas. Fiebre, debilidad muscular, estreñimiento, pero también confusión y trastorno, que es una forma de trastorno de sensorio. Además, ese término lo usábamos bastante de R1, ¿no? Creo que ahora ya no tanto. ¿Qué es trastorno de sensorio? Es la conciencia, ¿no? Es traducido, digamos, de sensory del inglés, pero es básicamente lo mismo. Es una alteración del nivel o contenido de conciencia, cualquiera de los dos. Y si tú planteas ese diagnóstico, tienes que hacer un diferencial. Ya esta es la evolución del domingo, ya sería el lunes, pues, ¿no? Si está ahí. La paciente pone acá tranquila, los diagnósticos los mismos casi, estable, ¿no? 130, 70, 80. Comentan el AGA que le tomaron ese día, un pH 7,29, ¿no? Con una acidosis en 12. Acidosis metabólica compensada. No, no está compensada. Si estuviera compensada, el pH estaría normal, ¿no? Eso es compensación. Anion alto, probablemente por nefropatía. Plan, corrección de ácido base. Y placas, urocultivo, AGA, perfil renal. A ver, vamos a analizar algunos exámenes auxiliares. Estos son los AGA. Bueno, ahora le han tomado la moda. Sí, es más cómodo, pero se pierde la fecha, al menos para mí, ¿no? Se pierde la fecha para hacer el seguimiento. Pero como esta paciente tenía pocos AGA, sí podíamos deducir, todavía no le habían quitado la fecha. Entonces, este es el primer AGA del primero. Tenía un pH de 7,36. No estaba bajo, ¿no? A pesar que tenía un poco de acidosis en 15 y el anion apsis era alto, ¿no? Pero fue bajando, ¿no? Fue bajando hasta el AGA que comenta en la evolución, ¿no? Un bicarbonato en 13 con un pH de 7,29. Ese es el AGA del día 5. Ya ese día 5 yo sí estaba, ¿no? Pues yo estaba escuchando la presentación del caso, estaba imaginando algo. Sí, pedí el AGA, ¿no? Porque le habían tomado y lo habían recogido. Entonces lo veo y me fui para atrás, ¿no? ¿Y por qué me fui para atrás? Y esa es la secuencia, ¿no? Miren cómo ha ido bajando el pH, ¿no? Y obviamente el bicarbonato también. ¿Y por qué me fui de espalda? Por esto, por el calcio. Para los que no saben, los valores normales de calcio iónico están acá, ¿no? Pero ahí aún así pueden ver, quizás, no, tiene 1,3 como máximo, tiene 0,31 elevado nomás. No, con el calcio iónico, elevaciones pequeñas es significativo, ¿no? Y revisando los sagas anteriores, lo que está redondeado lo he hecho yo al final, ¿no? Porque si alguien lo hubiera hecho, ¿qué diagnóstico tendría que haber puesto? El día 1, ¿no? Porque ese haga es del 1, ¿no?
1 de diciembre, yo lo he visto el 5 de diciembre. ¿Qué diagnóstico tenían que haber puesto? Hipercalcemia, ¿no? La primera vez que usé la inteligencia artificial fue para esa presentación de septiembre. No quería usarla, pero ya tenía que usarla, se hablaba bastante de eso, ¿no? ¿Y por qué no quería usarla? Ya van a deducir con lo que yo les diga, ¿no? Este es un resumen nada más, el caso completo está en la descripción de ese video, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo le pongo el caso, tal como se lo he puesto a ustedes, a la inteligencia artificial, ¿no? A ver si me da la respuesta correcta, ¿no? Y ahí, bueno, en esa discusión van a ver si le dio o no le dio la respuesta correcta a la inteligencia artificial, pero no les estoy recomendando que usen la inteligencia artificial porque no siempre le va a dar la respuesta correcta, ¿no? Yo no uso ChatGPT porque, bueno, hasta el momento en que la bajé se tenía que pagar, ¿no? Uso la inteligencia de Google, que es gratuita hasta ahora, y que desde julio del año pasado ya puede analizar imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue darle los hagas a la inteligencia artificial la foto, ¿no? Y preguntarle, ¿no? ¿Qué anormalidades electrolíticas hay en los resultados? ¿No? A ver si responde distinto al médico que lo vio el primero, el 3, el 4, ¿no? ¿Y qué respondió? Para los que no pueden leer, ¿no? Acá está la pregunta, la foto de los hagas, ahí está, si no lo creen. Y acá dice, según los resultados que me has proporcionado, te tutea también, ¿no? Mira. Hay dos anormalidades electrolíticas presentes. Hiponatremia, que es cierto, tenía un sodio en 130, pero eso no produce mayor problema, ¿no? Pero acá hay hipercalcemia. Y todavía te dice, ¿no? La concentración del calcio está por encima del rango normal. En la muestra uno, bueno, él lo toma de izquierda para derecha, ¿no? Tiene 1,35 que es ligeramente alta, en la muestra 3 tiene 1,94 que es mucho más alta, ¿no? O sea, como que te parece una persona, ¿no? Inclusive avanza más, ¿no? La hipercalcemia puede ser causada por una serie de factores, porque eso es cierto también. Ya, no es que yo pongo hipercalcemia, ya, chao, ¿no? Evolución, nos vemos hasta mañana, ¿no? No, aparte de que tengo que tratarla, tengo que buscar la causa. Lo mismo que la falla renal. Ya, no es que ya, diálisis, no, ya, nos vemos, ¿no? Chao. No, tengo que buscar la causa de la falla renal y resolverla. En la hospitalización inicial lo hicieron, ¿no? UPO, nefrostomía, la resolvieron. Pero acá también, no solamente diagnosticarlo, sino que tengo que buscar las causas. Y para los que no saben, a grandes rasgos lo que tiene que hacer con el calcio iónico es multiplicarlo por 8. Y estos son los valores que salen, 15, 13, pero llegó a bajar a 10. ¿Y por qué bajó a 10? Lo vamos a ver más adelante. A ver, dice, bueno, solo una no vio Matrix, pero creo que pocos habrán visto Animatrix. O sí, ¿quién ha visto Animatrix? Bueno, Animatrix es una, bueno, tiene relación con la película Matrix y toda la saga de Matrix y son una serie de animes que te explican, digamos, como una precuela, digámoslo así, de la primera película de Matrix, ¿no? Los primeros dos capítulos son más o menos, ¿no? Cómo se desarrolla este mundo de Matrix. ¿Y a qué voy? Bueno, va a ser un spoiler, pero pequeño. Es como el ser humano inventa la inteligencia artificial para servirle, ¿no? Para ayudar a muchas cosas, miren, ¿no? Ayuda a bastantes cosas. Ojo, el traductor de Google también es inteligencia artificial, son varias cosas. Solo que ahora está un poco la moda porque ahora el chat te responde casi como una persona, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya se han hecho con la inteligencia artificial antes, ¿no? Pero bueno, ya desarrollan robots y al final los hacen como sirvientes, pero como es la mayoría, algunos seres humanos los tratan al final como esclavos, ¿no? Entonces alguien se revela, genera un reclamo y se genera una guerra, ¿no? A un ser humano se le ocurre, como los robots con inteligencia artificial se alimentaban de la luz solar, entonces nubló todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué hicieron las máquinas más inteligentes? Usaron a los seres humanos como energía, ¿no? Obviamente es ciencia ficción, no sé si va a ocurrir en adelante. No creo que yo esté acá para si ocurre eso, pero si ve películas de ciencia ficción antiguas, hay algunas cosas que sí se han cumplido, ¿no? Bueno, avanzando en el caso, la paciente en realidad no tenía un tiempo de enfermedad de 4 días, ¿no? El episodio actual era de 4 días, pero todo era por ITU con IRC, todo esto
era explicado por eso. Eso también está en el canal, es una revisión, en la descripción está la bibliografía, les sugiero que la lean. ¿Qué causas producen trastorno de conciencia? Que ojo, ¿no? Si alguien tiene trastorno de conciencia, no es que de frente va a ir al coma. Si yo quiero esperar a hacer el diagnóstico diferencial cuando el paciente ya está en coma, puede ser muy tarde en algunos casos. Pero si yo detecto confusión, el tratamiento no es dar aloperidol, pues, ¿no? Yo tengo que buscar la causa de esa confusión. O ponerle midazolam en ampolla y me voy a dormir a la guardia, ¿no? Eso no debe ser. Debo buscar una causa que le esté produciendo confusión a esa paciente. ¿Y esto por qué digo? Porque son causas reversibles de trastorno de conciencia o de trastorno de sensorio. Y acá hay una que dice hipercalcemia. Y la paciente llegó con confusión, que puedes decir ya por ITU, por falla renal, pero con 15 de calcio. Ok, entonces yo la veo con ese AGA por anteo trastorno sensorio por hipercalcemia severa. La paciente no solamente refería malestar general, a pesar que ya estaba con meropenem, tenía menos dolor en la zona de la nefrostomía, pero por momento, y te hablaba y te respondía puntualmente con fechas todo, pero por momento se iba, ¿no? Se iba de la secuencia de la conversación, respondía a otra cosa. Le puse el caso, ¿no? Ya ahora completo, con todos los síntomas, tiempo de enfermedad, confusión, fiebre, todo eso. Se lo puse de nuevo a la inteligencia artificial. ¿Y qué diagnosticó? ITU, ¿no? O sea, ustedes ya están a nivel de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero demostrar con esto? Es que no siempre las máquinas, o bueno, todavía al menos en medicina, van a tener ese pensamiento que podemos desarrollar los médicos, de analizar cada información por separado en cada paciente en particular. Entonces, cuando a mí me estaban presentando ese caso, no me cuadraba que la paciente tenga todo eso solo por ITU, ¿no? Ahora, la hipercalcemia es solo un valor de calcio, no, tiene múltiples síntomas. Esta es una bibliografía del 2003, pero no va a cambiar eso. Las próximas bibliografías que ustedes lean, muy probablemente las referencias van a tener este artículo. Una cosa que tiene la paciente, no la escribí en la evolución, es que estaba su lengua seca, está deshidratada, y es un signo de hipercalcemia. Acá ven en general náuseas y vómitos, también puede producir la hipercalcemia, estreñimiento, dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia, que también tenía la paciente, o tema neurológico, desde concentración alterada hasta el coma, debilidad muscular, letargia, que también describían en la historia, y también cardiovascular, ¿no? Algunos pacientes ya pueden fallecer por falla renal, porque también produce falla renal, pero también pueden fallecer de arritmias, ¿no? Y las arritmias son impredecibles. Acá está la revisión si quieren también, la pueden leer. Y esta es una más actual del 2022, y acá ponen lo de renal, lesión renal aguda, falla renal aguda. Si usted resuelve hipercalcemia, de verdad, ¿no? También mejora la creatinina. Nuevamente, en otro caso que no tenga hidronefrosis, infección, ¿no? Que solo tenga hipercalcemia. Esta es una revisión de solamente, ojo, ¿no? Porque este caso es hipercalcemia en paciente con cáncer, ¿no? Hipercalcemia maligna. El manejo es distinto a hipercalcemia por hiperparatiroidismo, por ejemplo. Este es un descriptivo en la India, casi 50 pacientes, una edad, miren, joven ya, ¿no? 26 años ya está teniendo cáncer. Diferentes tipos de cáncer, la localización también diferente, pero estos son datos interesantes, ¿no? El promedio del calcio 13, pero puede variar, miren, desde 10.6 hasta 16.5. La hipercalcemia, la mayoría de veces o de pacientes fue moderada a severa. El tiempo fue variable y la creatinina estaba elevada en más de la tercera parte de pacientes. También ahí en el QR pueden profundizar sobre ese artículo. Este es otro artículo para el manejo de hipercalcemia en cáncer. Pueden revisar las dosis, yo no se las voy a decir, pero he resaltado tres cosas. Uno, que quiero que vean, son los días. Esto es comienzo de acción. Los corticoides comienzan a actuar, ojo, en hipercalcemia, 7 días. El solendronato o pamidronato, 48 horas. Pero el cloruro es inmediato. Por lógica, es dilución nada más, ¿no? Más allá que el paciente está deshidratado. Es rápido, solo con hidratación. Y ahí ven acoso furosemida. No hay furosemida. La furosemida se da, que es cierto, no es diurético, elimina calcio, pero ¿qué sentido tiene darlo en alguien que tiene falla renal y en alguien que está deshidratado? Más a más disminuyes el flujo renal
y puedes empeorar la falla renal. Tú das furosemida cuando el paciente o ya está hidratado y quieres bajar más el calcio, o lo has sobrehidratado, pues sí, pues tienes que hacerlo orinar, ¿no? Te va a ayudar un poco, pero lo principal es la hidratación. ¿Y qué le dieron al paciente? Eso es del 30, porque el paciente llegó el 29, bueno, no llegó el 29 en la noche, ¿no? Esa es otra cosa que no debe pasar, pero no sé si ya se habrá corregido, que los pacientes llegan en la tarde, pero los tienen ahí hasta días hasta que los ingresan y le dan tratamiento y puede pasar todo un turno, ¿no? Pero bueno, la primera indicación es de el 30, en que si no le indican cloruro, bueno, no sabían que tenía hipercalcemia, tenía ITU y falla renal, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Ah, tiene creatinina en 4, entonces no hay que hidratarlo, se va a sobrehidratar. No, al contrario. Hay algunos pacientes que hacen falla renal por deshidratación. Y eso solamente lo ves en la lengua. Peor aún ahora en verano, ¿no? Ahora la boca saca la lengua, simple. No, tengo miedo ya, la yugular, pues, ¿no? La yugular está plana, no está sobrehidratada. Pueden darle fluidos, más bien deben darle fluidos. Bueno, lo tomaron el AK, ya acá le pusieron cloruro con 15, pero no lo hicieron por el calcio, porque nadie comenta nada del calcio. Pero miren esto, ¿no? Gluconato de calcio. Ojo, el AVE es de la mañana, de las 7, ¿no? ¿Y por qué le pusieron gluconato de calcio? Y cada 8 horas, peor todavía, ¿no? Por hipocalcemia. No, no habían visto el AVE, ¿no? Bueno, para avanzar, sí está descrito que el gluconato de calcio debe darse en hipercalemia severa para prevenir arritmias, ¿no? Pueden decir, ¿no? Si tiene falla renal, tiene hipercalemia. Pero ya, pero tengo que ver el AGA. Pero aún así, ¿no? Si yo veo el AGA y tiene calcio en 15 para usar los términos que están más familiarizados, le van a poner gluconato de calcio, le deben poner gluconato de calcio, aún así tenga potasio, no, ahí lo tengo que dializar, ¿no? Es más, quién sabe, eso ya es una hipótesis, ¿no? Quién sabe que si, porque yo no he tenido la historia de primera, ¿no? Quién sabe si también tenía hipercalcemia en agosto, septiembre, pero mejoró, ¿por qué? Porque entró en diálisis, ¿no? También el calcio baja con la diálisis. Y ya para el 4 sí el calcio bajó a 10, pero es por la hidratación, ¿no? A pesar, miren, a pesar de que le seguían dando calcio en ampollas, ¿no? Y furosemida también, ¿no? Clásico. Ya nosotros la vimos el 5 y le indicamos el solendronato, pero ya vieron ahí que demora en actuar por lo menos 48 horas. Así que solo optamos por seguir la hidratación, ¿no? Le aumentamos 1 litro más. Y acá está, ¿no? Le pusieron el solenoto a las 4 todavía, así que hasta la mañana siguiente ni 12 horas, ¿no? O 12 horas apenas, ¿no? Entonces le toman el AGA al día siguiente, el calcio bajó un poquito nada más, 12,56 corrigiéndolo. Había una paciente grave en ese momento, o más grave, digámoslo así. Estábamos viéndola en la visita y esto es de las 7, ¿no? Creo que eran 8:30, ¿no? Entonces en eso nos llama la enfermera a las 9 y la paciente hizo paro, ¿no? Y falleció, así de rápido, habiéndola visto conversando el día anterior, ¿no? ¿Qué quiero que se lleven a casa hoy día de este caso, ¿no? A ver, primero, y si en cada presentación que voy a hacer, en cada visita que voy a hacer, siempre voy a demorarme más al menos, o por lo menos con los primeros pacientes, en la anamnesis. Si ustedes no recaban bien los datos de los pacientes o familiares, créanme que se van a equivocar. Bueno, salvo que, ¿no? O sea, un día de dolor abdominal, paciente que tenga litiasis vesicular, dolor en epigastrio y de espalda, ¿no? Y ahí no hay mucha ciencia, ¿no? A veces ya uno va desarrollando alguna capacidad que ves a la paciente, obesa, mujer, joven, y ya con una fase de dolor sabes que tiene pancreatitis, ¿no? A veces le digo para ganar tiempo, ¿no? Le digo, "¿Tiene pancreatitis? Sí, ya pues, ¿no? Tiene coloquio dilatado, no, es más práctico, ¿no? Ahí sí no hay mucha ciencia, pero hay otros casos que no. Otros casos que sí tienen que preguntar más datos, sí tienen que examinar más cosas. Si no, se les puede pasar. O detenerse a leer cada examen auxiliar también. Acá, ¿cuántos médicos del día? Ya, pongamos primero, en la guardia son 2 turnos. Dos también son 2 turnos. Tres, ya bueno, domingo. Cuatro, ¿cuántos médicos han pasado y no se dieron cuenta de ese calcio?
Ya, lo trataron indirectamente con cloruro, pero bajó, ¿no? En algún momento, pero peor todavía, le seguían dando calcio, ¿no? O sea, por un lado lo hidrataba, pero por el otro lado le ponía el calcio que estaba orinando, ¿no? ¿Y cómo se obtienen datos preguntando específicamente? No es que, señora, ¿qué molestia tiene? Ah, me duele la cabeza, ya, dolor de cabeza, cefalea tensional. No, pues, no le pregunto si vomita, tiene fotofobia y al final es una meningitis, ¿no? Y le estoy dando ibuprofeno con un relajante muscular, ¿no? El paciente quizás no les diga porque en ese momento no tiene náusea. En ese momento está tan oscuro y no le fastidia la luz. Pues yo tengo que preguntarle. Y otra cosa es ordenar los síntomas cronológicamente. Lo otro, no quedarse con la primera información. El dato de 4 días siempre se los van a decir los pacientes, pero eso generalmente es cuando el paciente estaba peor que antes. Pero ahí la enfermedad no comenzó antes. Y a veces, nuevamente, los síntomas pueden ser no subjetivos, pueden ser inespecíficos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal que a veces no es localizado. Les toca chambear, pues no, les toca ser más exhaustivos en la entrevista o en el examen físico. No, no todo es tan simple como una pancreatitis. Y ni siquiera voy a decir ITU, porque muchas ITUs acá han sido, a mí me han tocado infartos, me han tocado apéndices con diagnóstico de ITU, ¿no? Por decirlo menos. Una lista de, podríamos sacar 20. Sería un estudio de investigación interesante, ¿no? ¿Cuántas ITUs serán al final otro diagnóstico? ¿No? Y en base a eso, plantear diagnósticos diferenciales. No es que de frente ya ITU, no es que de frente ACV, no es que de frente falla renal. Debo buscar las causas o plantear o más de uno, dos o tres diferenciales. Si no es el primero, ya paso al siguiente. Algo que no se toma muy en cuenta, ¿no? Y que ahora también no están derivando. Ah, ya, para el paciente con problema neurológico, interconsulta neurología. Es algo difícil, sí, ¿no? Pero se lee, pues, para eso. Pueden leer. Pero algo que no lo va a sacar quizá ni el neurólogo porque tiene menos tiempo que ustedes, es hacer un mini mental, es buscar síntomas neuropsiquiátricos, determinar si es confusión, letargia, algo. Y el mini mental no toma mucho tiempo, ¿no? Si la primera búsqueda de internet le va a salir algo para imprimir y ustedes lo pueden llenar, ¿no? Bueno, no ustedes. Se lo hacen o lo vigilan o se lo toman al paciente que tengan, ¿no? Nuevamente, ¿no? Lo pueden hacer con todos sus pacientes para entrenamiento. Pero quienes deben tener sí o sí son los pacientes que vienen con cefalea, que vienen con alguna delirio, no lo sé. Tienen que hacerlo de todas maneras. Y la hipercalcemia tiene síntomas inespecíficos también, ¿no? Tiene que tener mucha sospecha. Pero a grandes rasgos les podría decir, alguien que tiene cáncer, tiene que sospechar de todas maneras que pueda tener hipercalcemia. Alguien que tiene falla renal, también busca el calcio. Alguien que está deshidratado, también, ¿no? Ya obviamente náuseas, vómitos, dolor abdominal, sí, puede ser muchas cosas más frecuentes, ¿no? Y el manejo es hidratación, siempre lo va a hacer. En segundo lugar, no cualquier biofosfonato, es pamidronato y solendronato, ¿no? Acá usábamos antes pamidronato, pero se acabó, no volvieron a comprar. Ahora han conseguido solendronato y nos lo dieron en ese momento, por suerte. Pero por mala suerte la paciente, eso demoraba 48 horas, ¿no? Y no se logró bajar mucho para ella, ¿no? Los corticoides pueden usar de segunda línea y furosemida nuevamente solamente si el paciente está sobrehidratado. Nada más. Ok, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta.